Ok. Amigos, pues vamos a comenzar ahora sí. ¿Va? Ok, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 17 al versículo 31. Entonces, les comentaba, la idea de los versículos pasados, desde el 27 y 28 hasta el versículo 31, es que estamos viendo las consecuencias de la justificación por fe. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo comienza a decir que este medio de salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo. Entonces está mostrándonos él que esto es el único medio que existe para todas las personas para ser salvos. ¿Sí? Consecuencias de eso es, primeramente, versículo 27 y 28, que ya ninguno de nosotros puede decir entonces que es salvado por sí mismo. Ninguno de nosotros puede decir entonces es a través de mi bondad, es a través de qué tan hábil soy, qué tanto conozco yo. No podemos decir eso. Lo único que podemos decir nosotros es, fue gracia de Dios, ¿no? Dios es el que está haciendo cada una de las cosas y entonces yo tengo que dedicarme entonces a alabar a Dios en respuesta. Entonces nos dice el versículo 28, esta parte, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de todas las obras de la ley, ¿no? Es esta idea. Nadie es justificado por lo que realiza. Ahora, chequen el versículo 20, 29 y 30, que nos da la segunda consecuencia, y esa es la que vamos a ver el día de hoy. La segunda consecuencia es que hay un solo Dios. Entonces pueden colocar entonces ustedes como título para hoy, un Dios, un camino de salvación para todos. Podemos llamarla así, ¿ok? Entonces esta idea, cuando nosotros observamos entonces que hay un solo Dios, crea un solo medio de salvación, eso nos indica que hay un solo Dios. Y nos recuerda esta verdad tan grande dentro del judaísmo, una verdad que literalmente ellos tenían desde el principio y que siempre estuvieron abordando, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Ok? Ahorita vamos a comenzar con eso. Pero sin embargo, quiero que lo veamos entonces todo esto, el hecho de que es un solo Dios y cuáles son las consecuencias de eso a través de 3 pasos. Entonces, el día de hoy vamos a observar 3 pasos, que es la forma de pensar de Pablo, la forma de pensar de Dios que escribe dentro de esta carta. Y básicamente vamos a ver 3 pasos que son, primeramente, 1, Dios es uno. Dios es uno. Ese es el primer paso. ¿Sí? Dios es uno. 2, Dios tiene una forma de salvar a las personas. Dios tiene una forma de salvar a las personas. Y tres, entonces, Dios es Dios de las naciones. Tenemos un buen de problemas con el internet, entonces vamos comenzando recién. Sí, no se perdió. Entonces, sí, no sé si decirte bien o qué mal. Sí. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el primer paso, ¿no? Si pueden checar, todos esos pasos se encuentran dentro de nuestro texto. Pues vamos a leerlo, ¿va? Nada más para que vean. Dice aquí, versículo 29. ¿O Dios es Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Ese es nuestro tercer paso. Tercer paso es Dios de todas las naciones. ¿Ok? Ahí está el tercer paso. Segundo paso primer paso aparece después de esto. Yo los estoy reordenando para que veamos una forma lógica. Pero dice aquí, versículo 30, porque en verdad Dios es uno. Dios es uno. Ese es el primer paso. Y el segundo paso que yo les dije es, Dios tiene una forma de salvar a la gente, a todas las personas. Dice el versículo 30, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, ¿qué está diciéndonos con eso? Es un mismo medio de salvación tanto para las personas que están circuncidadas, judíos, que están respetando la ley entregada en la Torá, como lo es para los gentiles que no están circuncidados. Tiene un solo medio de salvación para todas las personas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto. El primer punto es, entonces, Dios es uno. Y para eso quiero que se vayan primeramente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y se va a encontrar como por la página 200, si tienen una Biblia de 1000 páginas, como por ahí. 6.
Tengo Este, una cargada, pero no la veo. ok, de todos modos ya no se puede. Va. Entonces, ¿cómo es? Dios es uno, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Meni, por favor? Ok. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se puede leer también en el siguiente versículo, por favor? Sí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchas gracias, Meni. Va. Sí, si notan, esta parte es uno de los versículos más importantes dentro de toda la palabra. Por eso quería que comenzáramos con este. Es un versículo que literalmente los israelitas conocen como el Shema. Shema significa escucha. Y esta parte de escucha es esta idea de es extremadamente importante. Entonces tenemos que ver nosotros que esto para los judíos se encuentra dentro de la base de qué es lo que significa, en su caso de ellos, que es ser judíos, ¿sí? Es algo que ellos tenían que repetir de forma constante y que tenía que formar parte de nuestras vidas. Y ahora nosotros no somos judíos, pero nosotros tenemos todo lo que viene en la palabra, forma parte también para nosotros, siendo gentiles, siendo gente que no es de esta nación, pero que continúa con esta misma idea del pacto que estableció Dios. Y entonces vemos que esto también es algo que es de extrema importancia para nosotros. Y entonces observamos, cuando pensamos en esto, tenemos que reflexionar mucho qué es lo que implica el hecho de que Dios es uno. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones que tiene esto de Dios es uno? Significa, primeramente, que hay un solo Dios verdadero. ¿Sí? Si pueden, voy a dar 3 implicaciones de esto, de que Dios es uno. Y la primera es que hay un solo Dios verdadero. Y entonces esto nos muestra, primeramente, que no hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Ya sé que esto suena como extremadamente difícil para reflexionar a través de esto, pero la verdad es que sí tenemos que pensarlo, tenemos que pensar un buen dentro de esto, porque cuando nosotros pensamos en esta idea, eh, tenemos que tener un buen fundamento dentro de esto. Había un pastor que estaba contando una historia que vi, que era que él estaba llegando un día, puso así más o menos, el lunes pasó 30 minutos en un taxi con un Sikh del norte de la India, ¿ok? Ahora él dice, los Sikhs son monoteístas, ubicados principalmente en el Punjab del norte de India, ¿ok? Básicamente son personas que están creyendo en un solo Dios y están aceptando que existe un solo Dios y lo están abrazando. Y este era un taxista que formaba parte de esta religión. Y entonces él decía, yo traté de compartir mi fe con este hombre y quedó claro que él estaba feliz de que yo tuviera a mi Dios y de que él tuviera el suyo. Y no importaba que era drásticamente diferente la forma en la que estaba él con sus dioses, porque él decía, lo que importaba, lo que le preocupaba, era que yo fuese un buen hombre, ¿no? Si nosotros pensamos en esto, y nosotros en verdad creemos, hay un solo Dios, que es el único Dios que existe, la forma en la que reaccionaríamos no sería esa, ¿sí? Porque aquí está pensando entonces, da igual si esta persona, yo creo en un Dios y el otro cree en otro Dios. Lo que importa son los resultados de eso. Lo que importa es si yo termino siendo entonces un buen hombre o soy un mal hombre. Y entonces más bien estoy colocando el hecho de la bondad como nuestro Dios. Estoy colocando como eso como mayor de importancia. Porque si nosotros pensamos qué es lo que significa ser Dios, una de las cosas bíblicas que aparece para poder ser Dios es Romanos 11, versículo 36. Chequen lo que dice Romanos 11, versículo 36. ¿Qué es lo que implica el hecho de que alguien sea Dios? Para Pablo, implica lo que dice Romanos 11, versículo 36. Creo que también debería implicarlo para cada uno de nosotros, porque es un argumento lógico. Chequen lo que dice Romanos 11, versículo 36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Sí? Chequen eso. La forma de pensamiento de Pablo es la siguiente. Pablo dice, lo que es de Él proviene de Él, o sea, Él es el origen último de todas las cosas. Entonces es para Él, ¿sí? O sea, se convierte no solamente en el fin último, el origen de todas las cosas, sino también se convierte en el objetivo de todas las cosas, ¿sí? Y entonces termina diciendo a Él sea la gloria. Entonces, para Pablo, para el ser Dios, significa Él tiene que ser el origen supremo de todas las cosas. Tiene que ser el fin
el inicio último más bien de todas las cosas. Y también tiene que ser el fin último de todas las cosas, ¿sí? Son ambas. Para que alguien sea Dios, tiene que tener ambas. Tiene que ser el origen y tiene que ser el final. Y todo lo que es creado, entonces, proviene de este origen, y todo lo que es creado tiene este fin, tiene este objetivo, es creado con este objetivo, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces, si nosotros pensásemos en esta idea, podríamos decir, incluso, entonces solamente puede existir un solo Dios, porque no puede haber dos fines, dos orígenes que den todas las demás cosas. Porque si existiesen dos dioses, digamos, que estuviesen creando todas las cosas, entonces, o no serían dioses, porque ninguno de los dos sería el origen final de todas las cosas. O uno de ellos creó al otro, y entonces, por tanto, el otro no es Dios. Solamente uno de los dos puede ser dioses, ¿sí? No sé si me estoy explicando bien, pero para intentar explicarlo un poquito mejor, voy a decir otra pregunta. Cuando nosotros decimos Dios creó todas las cosas, hay quienes argumentan entonces, ¿quién creó a Dios? Y esa pregunta es una pregunta que carece de sentido, porque en el momento en el cual tú preguntas eso, entonces Dios dejaría de ser Dios. Y aquello que creó a Dios sería entonces Dios. Y entonces la respuesta tiene que ser, nadie creó a Dios, porque si alguien hubiese creado a Dios, no sería Dios. Dios es el inicio de todas las cosas, y por tanto se convierte también en el fin de todas las cosas. Entonces es extremadamente importante que nosotros pensemos, Él, Dios, tiene que existir y tiene que ser solamente uno, y no puede existir nadie más que sea Dios, ¿sí? Es esta idea. Entonces, dos seres no pueden ser ambos Dios, porque uno dejaría de ser Dios, o ambos no serían Dios, sino que habría alguien que esté arriba de ellos. Entonces, cuando tenemos estas religiones que son monoteístas, y también nosotros, que somos monoteístas, tenemos que pensar, es extremadamente importante entonces que yo piense, esto es de suma importancia para todas las personas, ¿sí? Cuando vemos a personas que son musulmanes, que son hindúes, que son judíos, que son ateos, todas estas personas que pueden dejar de lado esta idea como principal, entonces ellos están colocando como Dios a alguien más, ¿sí? Esa es la idea. Voy a volver a repetir la idea. Origen y final tienen que ser ambos para que sea Dios, ¿sí? Dios tiene que ser el origen y tiene que ser el final de todas las cosas, tiene que ser el objetivo de todas las cosas. Entonces, si me pongo a pensar en esta idea de objetivo, si yo pensase, es para que el fin no es que tú conozcas a Dios para poder conocer a Dios en sí, sino es para que tú seas una buena persona. Entonces, el objetivo de la religión es ser una buena persona. Entonces, el Dios de esa religión, sea la que sea, es ser una buena persona, ¿sí? ¿Me agarran la idea? Si este es el objetivo, entonces este es el Dios. Y hay personas que entonces tienen de Dios la bondad, personas que tienen de Dios la libertad, personas que tienen de Dios el hecho de que ellos puedan tener una mejor vida, y eso se convierte entonces en su Dios que está llevando todas sus vidas, ¿sí? Y nosotros no tenemos que ser así, porque nosotros estamos conscientes, entonces hay un solo Dios que tiene que estar arriba de todas las cosas, ¿sí? Ahora, segunda cosa que implica, eso es la primera cosa que implica, que es que hay un solo Dios verdadero, ¿sí? Segunda cosa que implica también una unidad y una coherencia en Dios. Unidad y coherencia en Dios. ¿Qué es lo que implica eso? Checa en Romanos capítulo 3, versículo 30. Romanos 3:30 dice, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, ¿no? ¿Ok? Ahora quiero que se concentren en una sola palabra. Chequen esta parte. Dice, porque en verdad Dios es, ¿ok? Dios es, ¿sí? Hace rato me estoy concentrando en la idea de uno, es uno solo, ¿sí? Pero ahorita me concentro en es. ¿Qué implica que alguien es? Implica que también hay cosas que no es, ¿sí? Implica que hay cosas que forman quién es él, ¿sí? O sea, se está implicando, hay unas solas cosas que distinguen a esta persona. Cuando nosotros decimos que hay un solo Dios verdadero, también estamos declarando que este Dios tiene una identidad, que este Dios es alguien, ¿sí? Es alguien específico, tiene una identidad, ¿sí? Él no es inconsistente, él no es esquizofrénico, él no cambia, él tiene ciertos atributos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de Dios y hablamos de forma despreocupada
y no nos concentramos en las cosas que está diciendo esto acerca de Dios, nosotros lo que en verdad estamos diciendo es que le estamos diciendo a Dios inconsistente. Le estamos diciendo a Dios, tú eres de otra forma. Estamos cambiando la forma de Dios. Le estamos atribuyendo otras cosas que no le pertenecen a Él. Y no estamos viendo todas las características que forman a Dios. Son esenciales dentro de Dios. Son lo que forma quién es Él, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que ver al Dios que se ha revelado. Si tú entonces te colocas a pensar en Dios como el fin último de todas las cosas y el origen último de todas las cosas, tenemos que pensar, Él se encuentra arriba de todas las demás personas. Y la única forma de conocer a Dios entonces sería a través de lo que Él revela en su palabra, ¿sí? Lo que Él revela entonces se convierte en nuestra única medición de cuál es la identidad de este Dios, ¿sí? Implica entonces que todos los atributos de Dios, ¿sí?, forman quién es Él. Implica también entonces que no todas las religiones son verdaderas y no todas las religiones conducen al cielo. Cuando observamos esto no todos están teniendo una verdadera definición de quién es Dios, ¿sí? Y también tenemos que estar preocupados nosotros de tener en verdad la verdadera definición de quién es Dios, ¿sí? Podemos también ver en esto que esto nos envía entonces a intentar persuadir a las personas, porque si en verdad nosotros conocemos quién es Dios, nosotros tenemos que pensar, es nuestra responsabilidad en amor, estar expandiendo el conocimiento de Dios, cómo conocen las personas al Dios verdadero, ¿sí? Y que en verdad conozcan ellos quién es Él, ¿sí? ¿Qué más implica? Cuando nosotros observamos este texto, vemos también que solamente se conoce a Dios a través de la fe, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no es algo que se defina por ayudas externas. Voy a intentar ser un poquito más claro con eso. Si yo fuese con ustedes y alguno de ustedes se acercase conmigo y me dijese, ya no creo en Dios, ¿no? Y me dijese, yo odio a este Dios, yo en mi corazón quisiera que cada uno de ustedes que creyese en el verdadero Dios, ¿sí? Pero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para que ustedes crean. No de forma forzada, ¿saben? O sea, puedo exponerles yo quién es Dios, puedo estar yo pensando, voy a continuar diciendo quién es Él y quién es Él y quién es Él, y va a haber un punto en el cual ustedes van a creer. Pero muy honestamente yo no puedo saber eso, porque yo no puedo forzarlos a ustedes a que crean. No hay una forma en la cual yo pueda cambiar sus corazones. No hay una forma en la cual yo pueda hacer que ustedes cambien su corazón. Eso es lo que me refiero. Es solamente por fe. Una fe que tiene que tener la persona, de modo que esta persona crea en Dios y lo conozca de la verdadera forma y tenga una verdadera relación. Y no se puede forzar a esto. Y hay personas que fuerzan a sus hijos, es un ejemplo, fuerzan a sus hijos a que crean en algo, cuando no se puede. Se puede hacer una buena educación, se puede llevar a la persona a la iglesia, se puede estar comunicando el evangelio, pero finalmente no se puede forzar. Y hay ejemplos más drásticos de esto que han sucedido a lo largo de la historia, de personas que han llevado a filo de espada a las personas a estar diciendo que creen en el Dios verdadero. Y eso no es simplemente cierto, porque finalmente aún si lo dicen con sus labios y lo dicen a punto de morir, o sea, están en el borde de la espada, ellos siendo forzados a hacer esto, eso no significa que ellos en verdad crean en Dios, ¿sí? Solamente puede ser conocido a través de la fe, ¿ok? Entonces, cuando vemos esta unidad y coherencia en Dios, solamente puede ser aceptada por algo que provenga en nuestro interior, ¿sí? Ahora, eso no me refiero a que provenga del bien de nuestro interior, pero tiene que ser algo que tiene que estar de forma personal en la persona, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos amenazar nosotros a las personas para que crean en lo que nosotros creemos. Y hay una cierta forma en la que nosotros también protegemos un pluralismo religioso. Pluralismo religioso, ahí me refiero a que existan varias religiones, varias personas que tienen varios pensamientos. Hay una forma en la cual nosotros amenazamos a ellos y los protegemos, pero son cosas muy específicas, ¿sí? Amenazamos nosotros al pluralismo religioso, porque nosotros finalmente lo que estamos diciendo también con esto es que nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón de su mismo ser. Cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí conectados, comenzó siendo un enemigo de Dios. Ninguno de nosotros comenzó con una relación correcta delante de Dios desde el inicio de su vida, ¿sí? Entonces es una amenaza porque nos envía a nosotros
a llegar a Dios a través del arrepentimiento y envía a todas las demás personas a llegar a Dios igualmente a través del arrepentimiento. Todos tenemos que estar diciendo, no teníamos la razón acerca de Dios, sino que teníamos una religión falsa y arrepentirnos de ella y decir que hay un Dios verdadero y que solamente podemos llegar a Él a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces es una amenaza para todas las personas porque nos envía a decir todos estábamos en lo incorrecto. No todas las religiones son así, ¿saben? En muchas de ellas, e incluso más en lo que es el humanismo, la forma en la que viven todas las personas que dicen no tener una religión, todos ellos nunca han estado mal. Ellos viven una creencia de yo siempre he estado creciendo de la forma apropiada y siempre he vivido una vida correcta, ¿sí? Y no están mal en ningún punto. Personas que nacen aún dentro de la cuna de alguna religión o al menos o aún dentro de una cuna cristiana pueden también pensar estas ideas. Yo siempre he crecido de la forma correcta dentro de la misma religión, ¿sí? Pero todas estas son mentiras. Absolutamente todos tenemos que llegar a Dios a través del arrepentimiento. Ese es el punto, ¿sí? Ok. ¿Por qué también se vuelve una protección? Se vuelve una protección porque, les digo, nadie puede ser forzado a creer. Y entonces, en cierta forma, es una protección porque es una decisión que tiene que tomar cada uno de las personas. Y nadie puede forzar a nadie, ya sea promoviéndolo con una espada, o así como dice Jesús a Pilato, chequen en Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Aquí dice el versículo 36. Dice, Jesús le respondió, a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Jesús está siendo juzgado y está diciendo, ahorita yo no estoy dentro de lo que es mi reino, en el sentido de nadie está en este momento defendiéndome, nadie está yendo y atacando, porque estamos en un reino donde las personas están eligiendo esta idea de estar crucificando a Jesucristo, ¿sí? Y Él está respetando esto. Ahora Él lo utiliza para poder traer a gente a sí mismo, pero está respetando la forma en la que cada una de estas personas están actuando en contra de Él, ¿sí? Y esa es la misma forma en la que tenemos que actuar también nosotros, estar conscientes. Ninguno de nosotros pertenece a este reino, si es que somos cristianos. Nosotros podemos sufrir injusticias dentro de este lugar. Podemos tener también entonces esta responsabilidad de estar amando a nuestros enemigos, porque finalmente nosotros no podemos decidir por ellos, pero habitamos en este reino como peregrinos, como personas que están de paso, ¿sí? Y dentro de ese paso, nosotros tenemos que estar actuando con este amor, como el que tenía Dios cuando Él estaba en la carne, ¿sí? Entonces, no respaldamos nosotros limpiezas étnicas, o sea, no respaldamos asesinatos masivos, no respaldamos nosotros el forzar el cambio de religiones, no respaldamos nosotros hostilidades contra las personas, ni avanzamos el cristianismo con espadas, si nosotros avanzamos con una proclamación, con un anuncio del Evangelio, con una persuasión, con un intentar nosotros de la forma dentro de nuestro corazón, estar rogándoles a las personas, ¿okay? Intentamos persuadirlos rogándoles a las personas, diciendo en verdad, ven y mira esto, ¿sí? Lo hacemos con oración, y lo hacemos con amor, en persecución, ¿sí? Con amor, en persecución. Y entonces dejamos bien claro esta parte. Dejamos bien claro, nosotros no contamos a todas las religiones como verdaderas, ¿sí? Tenemos una fe misionera, una fe que se está moviendo y que está esparciendo la palabra de verdad, ¿sí? No las contamos como verdaderas y nos pueden llamar a nosotros arrogantes, presuntuosos, ofensivos, ¿sí? Pero también dejamos bien en claro, es un acto de amor que nosotros realizamos, no forzando a las personas, sino nosotros hablando con un amor tremendo y una confianza en que hay un solo Dios, ¿sí? A través de lo que les dije, una proclamación, una persuasión, una oración y con mucho amor, ¿sí? Entonces, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Segundo punto, segunda implicación, hay una unidad y hay una coherencia en este Dios.
y tiene que ser anunciado este Dios. Tiene que ser anunciado todos sus atributos, tienen que ser anunciado todo lo que conforma en verdad a este Dios verdadero. 3. No hay 3 dioses, sino solo uno. No hay 3 dioses, sino solo uno. Tercera implicación. Y nada más vale la pena aclarar. Nosotros como cristianos, aun cuando creemos en la Trinidad, eso no significa que nosotros creamos en 3 dioses, ¿sí? Nosotros creemos en un solo Dios que tiene 3 personas. Y ese es un misterio tremendo que vale la pena estudiar y lo vamos a estudiar los jueves. Pero por ahorita solamente nos quedamos con esta idea. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios, ¿sí? Todos son el mismo en esencia, todos tienen personalidades, bueno, son personas distintas, ¿sí? Pero son el mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no somos politeístas, nosotros no creemos en varios dioses, ¿ok? Va. Entonces, esa es la primera parte. Dios es uno. Chequen qué más trae eso en el versículo 27 y 28. Perdón, me confundí. 29 y 30. Romanos 3, versículo 29 y 30. Chequen el versículo 30. Dice, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Dios tiene una forma de salvar a la gente o a las personas, ¿sí? Tiene una sola forma de salvar a las personas. Entonces cuando dice aquí, él está infiriendo, Pablo está pensando, Dios es uno. Si Dios es uno, entonces solamente existe un medio por el cual puedan llegar las personas a estar delante de él, ¿sí? Entonces dice él, ¿cuál es ese medio? Es la fe, ¿ok? Es la fe. Lo está diciendo, Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a cada una de las personas, ya sea que sean personas que son circuncisas, personas que forman parte del pueblo judío y están actuando de acuerdo a la ley, que la circuncisión lo que está haciendo es un retrato para nosotros de todas las cosas que vienen dentro de la ley, ¿sí? O la incircuncisión, que es un retrato para nosotros de todas las cosas que están fuera de la ley. Está diciendo absolutamente todas las personas, independientemente de si están en el pueblo judío o si están fuera del pueblo judío, todas llegan por un solo medio. ¿Cuál es ese medio? La fe, ¿ok? Y lo que realiza entonces eso es que nos dice que el medio de salvación para todas las personas es la gracia de Dios, ¿sí? La fe nos está apuntando a la gracia de Dios, ¿ok? Entonces lo que realiza Pablo con esto es que Pablo está anunciando el medio lo está proveyendo Dios. Dios está diciendo a todas las naciones, yo les ofrezco unas buenas noticias, les ofrezco un perdón, les ofrezco que se reconcilien, les ofrezco vida eterna. Y todo esto lo ofrezco por gracia, mediante mi Hijo Jesucristo, ¿sí? Tenemos que ver que esto es bien importante porque es el centro del Evangelio, pero es bien importante porque si no, tan Pablo inmediatamente ya está asumiendo que las cosas están mal. Pablo inmediatamente ya está asumiendo, todos tienen que ser justificados, ¿sí? Pablo no está diciendo, ustedes son buenas personas que tienen que acercarse a Dios dentro de esa bondad, sino está diciendo, son personas que tienen que ser vistas como justas cuando no lo son. Tienen que ser justificadas ustedes, ¿sí? Entonces está diciéndoles Pablo, la justificación es por una gracia que nos está proveyendo Dios, ¿sí? Es en amor. Entonces, la cosa que está haciendo aquí Pablo es que está diciendo básicamente, como Dios hablando a través de Pablo, está diciéndoles, yo soy el único Dios que existe y el único que puede revelar quién soy. Y yo les indico el único camino, ¿sí? Lo que está diciendo entonces es, todos tenían una mala concepción de las cosas y todos están alejados de mí, ¿sí? Pero yo estoy intentando acercarme a ustedes. Estoy intentando que ustedes vean el verdadero camino, que lo hagan sin ninguna jactancia. Nos dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 1, chequen Isaías 55, versículo 1. Porque recuerden, estamos pensando aquí en varias religiones. Entonces chequen la forma en la que habla en Isaías 55. Dice Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan
compren y coman. Vengan y compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero, versículo 2, en lo que no es pan, y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. ¿Sí? Si ustedes checan el contexto de lo que nos está hablando aquí, nos está hablando acerca de un pueblo idólatra, nos está hablando de un pueblo que está buscando otros caminos. ¿Sí? Está diciendo, por ejemplo, en el versículo 7, abandone el impío su camino. Dice, ya están recorriendo ustedes un camino, así como todas las personas que tienen una religión están recorriendo un camino. Pero dice, a todas esas personas, ustedes son personas que tienen necesidad. Versículo 1 otra vez, están sedientos, pero yo les estoy proveyendo agua. No tienen dinero, pero les estoy diciendo, vengan y compren, pero cómprenlo sin dinero y sin costo alguno. Versículo 1, ¿sí? Está proveyendo esta entrada a todas las personas de forma gratuita. Y lo único que tienen que hacer estas personas es admitir que hay algo mal dentro de sus seres, que hay algo mal en la forma en la que ellos han estado llevando sus vidas. ¿Sí? Cuando vemos eso, entonces reta un buen a las personas, porque no importa de qué lugar sean, y nos reta a nosotros, no importa de qué lugar sean nosotros todos, tenemos que ver que hay una sola forma de llegar a Dios, y es una forma que implica una fe y un arrepentimiento de nuestra forma de vivir. Esta fe es una visión correcta de quién es Dios, ¿sí? Es una confianza correcta en quién es Dios. ¿Sí? Y esta fe a fuerzas asumen, dejen de tener fe en todo lo demás, dejen de tener esa confianza en todo lo demás, dejen de ver como correcto todo lo demás. ¿Sí? Todas esas son implicaciones de fe que tenemos que ver nosotros, que existe. ¿Sí? Entonces, la unidad de Dios, que vimos en el primer punto, Dios es uno, significa que también solamente hay un camino para poder llegar a Dios. ¿Sí? Y no es el camino de las obras, es el camino de la fe. O sea, no es el camino de lo que nosotros podemos hacer y pensar, es el camino de lo que Dios hizo y Él realizó a través de su Hijo. ¿Sí? Y entonces, con esta idea. Resulta entonces ser una ventaja también para nosotros. Resulta ser una ventaja para nosotros. Voy a decir por qué. Estaba platicando hace unos años, ya tiene un ratito de hecho, con unos amigos y estábamos hablando acerca de qué es lo que era mejor. Nosotros estar comunicando el evangelio a alguien que no conocía nada, absolutamente nada de la palabra, o a alguien que lo conocía. Comparando básicamente a alguien que nació en una cuna cristiana, a alguien que no nació con ningún conocimiento de Dios, ¿no? Entonces yo representaba a aquel que no nació con ningún conocimiento de Dios. Y con eso me refiero a que nunca lo educaron con algo de Dios. Yo conocí hasta los 19. Y el resto de mis amigos estaban representando el otro lado, ¿no? Y ellos básicamente lo que me impactó, bueno, lo que me impacta hoy, observando hacia atrás esa conversación, es que cada uno de nosotros estaba diciendo es más sencillo para el otro. Entonces ellos estaban diciendo, es más sencillo para ti porque tú no conociste acerca de todas estas cosas, no las asumiste como normales, no pensaste tú, básicamente yo ya soy creyente, ¿no? Eso es mío y es real, todo eso es real. Y yo le estaba diciendo a ellos, es más sencillo para ustedes porque ustedes no tuvieron que separarse y perderse por caminos que te alejan cada vez más y más de Dios, por entrar en pecados que van aumentando y aumentando esa distancia que tú tienes con Dios, ¿no? Es más fácil para ustedes y es un privilegio por esta idea de ustedes siempre estuvieron escuchando esta gloria que estaba presentándose dentro de sus casas, ¿no? Esa era la forma en la que yo le estaba hablando a ellos. Ahora, yo no pienso que eso tampoco esté mal. También asumo que lo que ellos dijeron está bien. Y entonces, ¿quién tiene más ventaja? ¿Quién es el que es más grande en todo esto? Y la respuesta es ninguno de nosotros. Porque lo que estamos viendo ahí es una idea de exaltarnos a nosotros. Pensar, yo lo hice por mi condición. Yo lo hice por la forma en la que estaba mi vida. Y esto no nos está diciendo esto. Nos está diciendo, hay una ventaja para los dos, porque Dios se está presentando a ellos en una forma o en otra para poder traerlos a quién es Él, solamente a quién es Él, ¿no? Entonces, hay ciertas personas que ven entonces una ventaja en el hecho de que ellos nunca conocieron. Y hay ciertas personas que ven una ventaja en que ellos conocieron de la palabra toda su vida.
Y si nosotros en verdad pensamos eso, tenemos una conciencia correcta, una vista correcta, porque vemos entonces es por gracia, porque Dios proveyó esas situaciones, porque Dios proveyó el medio para que nosotros llegásemos a tener fe. Y entonces se hace real Efesios 2, versículo 8. Chequen Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. La forma en la que sucedió con cada uno de nosotros, nos narra este pasaje, fue así. Chequen Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras, no por situaciones, no por circunstancias, no por querer, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es una gracia que proviene de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, independientemente de tu situación, independientemente de mi situación, la parte importante es Dios proveyó esa fe, Dios nos trajo nosotros a Él, no por ninguna de las cosas que hicimos, no por ninguna de las naciones en las que nacimos, sino porque Él vio bien realizarlo a través de cada una de esas cosas. ¿Ok? Y eso implica, entonces también nosotros no tenemos que detener cuando nosotros predicamos a alguien. Porque si nosotros predicamos con esta idea es a través de una justificación que proviene de la fe. Entonces esto está abierto para absolutamente todas las personas. Porque nadie tiene fe. Pero Dios puede proveer fe a cualquier persona. ¿Sí? Si nadie tiene fe, pero Dios provee a cualquier persona, independientemente de su lugar de nacimiento, entonces yo voy y le hablo a cada una de las personas. Esa es la idea. ¿Ok? Y 3, y nuestro tercer punto, está en el versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Versículo 29. ¿Por qué me estoy confundiendo tanto? Versículo 29. Chequen lo que dice el versículo 29. Hechos, Romanos 3, versículo 29. Dice así. ¿O es Dios, Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también Dios de los gentiles. Entonces, ¿cuál es nuestro tercer punto? Nuestro tercer punto es, Él, Dios, es Dios de las naciones. Es Dios de las naciones. ¿Ok? Es Dios de las naciones. Aquí está diciéndonos en el versículo 29 entonces, que esta salvación está abierta absolutamente a todas las personas. Y está diciendo también, hay personas en cada una de las naciones que está aceptando esta salvación por fe. ¿Sí? Hay personas en todo lugar que están llegando a Dios a través de este solo medio, a través de la fe, y Dios entonces es Dios de todos. ¿Ok? Y entonces les quiero dar 4 implicaciones de esto que está diciendo aquí. ¿Sí? 4 implicaciones. Van a ser bien concisas, eso se los prometo. Aunque voy a respaldar cada una con un versículo. Entonces, me voy a tardar un ratito. Pero, primera implicación de esto. Nos está diciendo aquí una realidad que es que Dios creó las naciones. Dios creó las naciones. Chequen Hechos 17, versículo 26. Dios creó las naciones. Cuando está diciendo Dios es Dios de las naciones, o sea, Dios es Dios de los gentiles y Dios de los judíos, está diciendo esta idea, yo soy Dios de todas las personas, de cualquier lugar. ¿Sí? Está diciendo hay un dominio de parte de Dios dentro de todo lugar. Chequen lo que dice Hechos 17, versículo 26. Versículo 26 dice, de uno solo, de una sola persona, está diciendo ahí, Dios hizo todas las naciones del mundo. ¿Quién hizo todas las naciones del mundo? Dios hizo todas las naciones, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Sí? Dios estableció absolutamente cada una de las naciones que se encuentran ahorita dentro de todo el mundo a partir de una sola persona. ¿Ok? Todas las naciones le pertenecen a Dios. ¿Sí? Y estas diferencias étnicas entonces nos tienen que indicar algo acerca de Dios. ¿Sí? Ahora les voy a decir una de las conclusiones que podemos sacar de eso, que es una mala conclusión. Pero una de las conclusiones que podríamos pensar nosotros es, bueno, no necesariamente es mala, pero déjenme hablarla. Es, Dios puso todas estas naciones
para que cada una de esas naciones nos revelase un poco de Dios. Es una mala conclusión. Es una conclusión de cada uno de nosotros tiene una revelación para que todos, complementándonos, formemos a todo quien es Dios. ¿Sí? Es una mala conclusión. Más bien la conclusión que podríamos sacar de esto nosotros es que Dios creó una gran multitud, muchas personas, incluso unas que tienen un conocimiento de algo, ¿sí? Que otros no tienen. De modo que podamos ver que no depende de cada uno de nosotros, sino que depende de Dios. Esa sería la conclusión. Les pongo un ejemplo muy, muy gráfico. Cuando nosotros pensamos en leer, ustedes dentro de su vida piensen en leer y piensen, hay familias en las cuales les enseñaron que leer era muy bueno y entonces lo realizaron todas sus vidas. Hay otras familias como la mía que me enseñaron que leer no importaba en absoluto. Entonces a mí nunca me impulsaron a estar buscando leer. ¿Sí? No sé cuál sea la de ustedes. Igual están en un punto medio. Igual y están mucho más de un lado que mucho más del otro. ¿No? Cualquiera de estos, si nosotros preguntásemos, en verdad, ¿es bueno leer? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes dirían? La respuesta, se les voy a dar bien honesta, es bueno leer. Es muy bueno leer. ¿Sí? Porque Dios transmitió su palabra a través de lectura, a través de literatura. Entonces, eso nos implica automáticamente es bueno leer. ¿Sí? Y hay personas que sí pensaban que era bueno leer. Y que una vez que llegan a la religión cristiana, una vez que se convierten, ellos aprovechan eso que Dios les proveyó para poder ellos estar profundizando de forma grande en la lectura. ¿Sí? Y estar conociendo de forma grande a Dios. Ahora, ¿eso implica que había algo bueno en esa persona? No, eso implica que Dios estuvo lleno de gracia y proveyó algo para la persona. Y es la misma forma en la que tendríamos que pensar nosotros acerca de todas estas naciones. Hay naciones que tienen una gran variedad de conocimientos y una gran variedad de cosas y de pensamientos, pero todo esto proviene de una parte, de una gracia de Dios. Y nos indica también las faltas, nos indica también los errores, nos indica también todo esto de pensar que proviene entonces de nosotros, porque la misma familia que tiene una buena lectura, esa misma familia tiene una mala hospitalidad, o esa misma familia tiene una falta de respeto, o esa misma familia hacía trampa, o esa misma familia, y podemos continuar con esto. ¿Sí? No es una idea de sumar, es una idea de ver que proviene de la gracia de Dios. ¿Sí? Segunda implicación, significa que Dios redime para sí de cada pueblo. Chequen Apocalipsis 5. Dios redime para sí de cada pueblo. Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9 también es uno de los versículos más importantes de toda la palabra, entonces también si pueden, apréndanselo, márquenlo dentro de sus Biblias. Apocalipsis 5, versículo 9, dice así, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿ok? Me voy a saltar el contexto, pero básicamente se estaba cantando en el cielo esto, ¿ok? Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. ¿Sí? Está diciendo Jesucristo. Él compró a gente de todo lugar y de toda lengua y de toda nación. Entonces, no solamente Dios coloca cada una de las naciones y Él las maneja, como nos dice Hechos 17, y permite que ellas existen y tengan una sola habitación, permite que anden de ciertas formas y así, etc., etc., sino Él también ve y vigila que haya ciertas personas dentro de cada una de esas naciones que sean redimidas, esas personas. Entonces, lo que nos indica esto es que Dios es Dios de todas las naciones, porque Él también redime a personas de cada una de las naciones y las compra a través de la fe que les otorga a estas personas, y entonces nadie debe de ser despreciado, sino todas las personas son amadas y les compartimos este evangelio porque sabemos que independientemente del lugar y de la nación, aun si es la nación más alejada de las que existen de Dios, de todos modos hay gente dentro de esa nación que está redimida. Hace unas semanas, creo que fue la semana pasada, les estaba contando en
en Juan, en los martes, que había una historia de un evangelista que no fue asesinado, pero era un pueblo caníbal, que en verdad estaba teniendo esa intención de asesinarlos. Así como él, han existido muchos otros. Y hay uno en específico que se me viene a la mente, que se me olvidó el nombre, creo que es algo T.S. Eliot. Creo que estoy confundiéndome con un autor, pero se apellida Eliot. Eliot, él era un misionero que fue junto con su esposa y junto con otra pareja a estar predicando dentro de África. Es Jim, ¿no? Jim, a ver si puedes buscarlo. Se llama Jim Elliot. Sí, Jim Elliot, muchas gracias. Jim Elliot. Entonces él, su pareja y otra pareja más, ¿sí? Y fueron a predicar. El caso de esto es los dos varones, creo que fueron tres, no me acuerdo bien, pero los hombres fueron y les fueron a hablar a este grupo de gente, ¿sí? Y ellos no respondieron en lo absoluto. Terminaron asesinándolos a ellos, ¿sí? Entonces, a pesar de que ellos estaban dando como lo mejor de sí, y predicaban con amor, fueron asesinados. Ahora su esposa no se rindió y comunicaron el evangelio de forma constante. Dieron ellos regalos para poder entrar. Estuvieron de una forma más paciente y a través de años fueron presentándose los frutos de su esfuerzo y empezaron a convertirse estas personas que habían asesinado a su esposo, ¿sí? Y entonces es bien grande esa parte, porque no importa, aunque no tuviesen la misma lengua, aunque no tuviesen las mismas ideas, aunque incluso reaccionasen de forma brusca, de todos modos, Dios ha redimido de toda nación, ¿sí? Y hay gente, y Él promete, hay gente que va a ser convertida, ¿sí? En cada una. Tercera implicación. Esto nos dice también que Dios aspira entonces a ser conocido. Dios aspira a ser conocido. Dios tiene un deseo, en otras palabras, de ser conocido en toda nación. Chequen lo que dice el Salmo 117. Y vamos a leer todo el Salmo. Es el Salmo más corto de toda la Biblia. Entonces, ¿sí, verdad? Sí, es el Salmo más corto de toda la Biblia. Entonces, son 2 versículos nada más. Chequen lo que dice el Salmo 117. Dice: alaben al Señor, naciones todas. Alábenle, pueblos todos, porque es grande en su misericordia para con nosotros, y fidelidad del Señor, y la fidelidad del Señor es eterna. ¿Sí? Esta parte de naciones todas y pueblos todos está haciendo una referencia, un llamado que está realizando el salmista a personas que son de todas las naciones. No está quedándose él en este caso dentro de Jerusalén y de Israel, ¿no? Sino que él está haciendo un llamado a todas las personas. Está diciendo, todas las personas tienen que ser alabadas. ¿Por qué? Porque hay un deseo de Dios de que Él sea conocido en todas las naciones, ¿sí? Está diciendo básicamente Él, declaren su gloria entre todas las naciones, ¿ok? Y cuarta implicación, y con eso terminamos. Cuarta implicación es que Dios está listo para justificar a cualquiera. Que Dios está listo para justificar a cualquiera. O sea, aquí la implicación es cuando Dios dice, yo tengo un amor, bueno, yo quiero que me alaben todas las naciones. Cuando Dios dice, yo soy Dios de los gentiles. Cuando Dios dice, yo soy uno solo que va a justificar a cada una de las personas de esta forma, está diciendo, ustedes no van a predicar en vano. Está diciendo, yo estoy acompañándolos a ustedes. Y yo estoy listo para que a través de esa voz que está proclamando las buenas noticias, traigamos a gente de vuelta a su pueblo, para que formen parte de cada uno de ellos. Entonces esto es un llamado tremendo para nosotros de pensar en Dios como aquel que quiere ser conocido y que tenemos que dar nosotros a conocer, ¿ok? Entonces voy a hacer una recapitulación pequeña, pero al final quiero que oremos nada más por eso, porque cada uno de nosotros proclame el evangelio en el lugar que le toca y porque lo está haciendo de forma fiel a quien es Dios, ¿sí? Es básicamente esa idea. Observamos que Dios es uno, lo que significa que solamente hay un Dios verdadero, no hay 2 dioses verdaderos, solamente hay uno que tiene una unidad y una coherencia, o sea, que tiene una identidad definida de quién es Él
y tenemos que conocer esa identidad, ¿sí? Para poder hablar acerca de Dios, tenemos que conocer en verdad quién es Dios y en verdad ver a Dios como uno solo y que eso nos llene de una idea de tenemos que proclamar este nombre delante de todos los que no conocen que Dios es uno o que no saben identificar a este Dios, ¿sí? Parte de esa identificación es que no son tres dioses, sino que es un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Dos, vimos que Dios tiene una sola forma de salvar a la gente, que significa que a través de la fe es el medio por el cual todas las personas van a llegar a conocer a Dios. Por tanto, tenemos que proclamar nosotros la fe en este Dios, ¿sí? Tenemos que estar proclamando nosotros esta idea a todas las personas que existen. Y tres, vemos que Dios es Dios de todas las naciones, o sea, nosotros no hacemos mal en estar comunicando este evangelio dentro de todo lugar, ¿sí? Sino más bien estamos siendo fieles a lo que Él le agrada, estamos siendo fieles a lo que Él promete, que va a justificar a las personas. Estamos siendo fieles nosotros al hecho de que Él está en control de todas las cosas y que Él estableció cada uno de las naciones que existen en todo el mundo. ¿Ok? Teniendo esto en mente, Cris, ¿nos ayudas a orar, por favor? Paz. Gracias, Padre, porque el día de hoy pudimos escuchar de ti, pudimos conocerte un poco más, que todo lo que hayamos aprendido el día de hoy, Señor, lo podamos aplicar, que sepamos que cuando prediquemos de ti, cuando hablemos de ti, no es en vano, Señor, que es para que seas tú conocido y para que las naciones te conozcan, para que lleguen a ti y lleguen a ser salvos y saber que somos salvos por tu gracia, Padre. Gracias porque Jesús nos pudo hablar de ti, bendice su vida, Señor, bendice las vidas de los que se conectaron y de los que pudimos venir, Señor, y de los que no han venido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.